Estamos en el Génesis, el capítulo 1. Habla acerca del principio de la creación de Dios, donde Dios creó los cielos y la tierra. Es una declaración solemne, una declaración majestuosa, poderosa, ¿ya? Que lleva a cabo pues una creación y ordenación del universo y la tierra. Vamos a leer el versículo 1 y 2 del libro de Génesis, el capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Spencer, uno de los fundadores de la sociología de la evolución y teórico de la evolución, a quien citamos, aplicó todas estas formas de existencia cósmica. Afirmó que las formas de las manifestaciones de lo incognoscible se subdividirían en tiempo, espacio, materia, fuerza y movimiento. Podemos volver a encontrar estos grandes principios de la creación en dos primeros versículos del Génesis. En el principio, pues dice, habla acerca del tiempo. Creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, que es la materia. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, que es la fuerza, se movía, que es un movimiento, sobre la superficie de las aguas. Ahora es interesante que Dios haya dispuesto que estos importantes principios que describen su acción creadora quedasen establecidos por escrito con tanta claridad como naturalidad en estas primeras frases del libro de Génesis. Es importante y oportuno que tomemos nota de ello. Aunque el siguiente punto de vista ha sido desacreditado por muchos en los últimos años, creo que una gran catástrofe ocurrió entre los versículos 1 y 2. Por lo que pudo ver, existen abundante evidencia sobre ello. En primer lugar, miremos en la inmensa creación y comprobaremos que algo ha ocurrido. Si el viaje del hombre a la luna revela algo, es que aquella es una tierra yerna, árida. ¿Cómo llegó a esa condición? Preguntamos. Yo diría que en el universo de Dios sobrevino una catástrofe. Esto se menciona específicamente con respecto a la tierra, porque había de ser el lugar donde habitaría el ser humano. Es así que la tierra se descripta como un orden, una desolada y vacía. La frase "las tinieblas cubrían la superficie del abismo" nos indica, por supuesto, la ausencia de Dios. La expresión "sin orden y vacía" es interesante. Sin orden corresponde a una palabra hebrea que significa ruina, espacio vacío. Vacía corresponde a la palabra hebrea que traduce vaciedad. Así que observemos lo que dice ahora el libro del profeta Isaías en el capítulo 48, 18. Porque así dice el Señor que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la hizo y la estableció, y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro, dice Isaías 45, 18. Entonces, literalmente, que Él no creó la tierra desolada, que corresponde la misma palabra hebrea que encontramos citado en el versículo 2. Dios no creó la tierra en un estado de desolación o vaciedad. Dios creó este universo con un cosmos y no como un caos, ¿ya? Esto es precisamente lo que Isaías está intentando dejar claro. Él no hizo la tierra desolada y vacía, pero la tierra se convirtió en un lugar desolado y vacío. Dios construyó la tierra para ser habitada, y fue Dios quien vino a este lugar en ruinas y lo transformó en un lugar habitable
para la humanidad. Para nuestros estudios actuales y la exploración del espacio ha revelado que hasta ahora tú y yo vivimos en un universo en el cual la Tierra es el único planeta habitable para los seres humanos. Creo que lo que el libro de Génesis nos está diciendo es que la Tierra llegó a ser desolada y vacía de manera que era exactamente tan inhabitable como la luna cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Creo también que todo el universo fue afectado con esta gran catástrofe. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra traducida por se movía contiene la idea pues de la gallina que cobija o guarda celosamente sus polluelos. El Espíritu Santo comenzó allí una obra que le veremos hacer una y otra vez. Es recrear. Él aparece en la escena y recrea, regenera. Eso es precisamente lo que hace aún ahora por nosotros. Podemos recordar las palabras del Señor Jesús registradas en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 2 al 5, cuando dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua, el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Si alguien la ve como símbolo del bautismo está bien, pero el verdadero significado se refiere a la palabra de Dios, en la que el Espíritu Santo pues es el autor. Hemos visto la construcción del universo en el versículo 1, el estado de la desolación de la tierra antes de la creación en el versículo 2. Y ahora consideraremos la construcción de la tierra en 6 días. En los versículos del 3 al 31 hay varias cosas sobre las cuales quisiera llamar tu atención. En el libro de Éxodo capítulo 20, 11 podemos leer lo siguiente. Dice: porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En esta frase no se dice nada sobre crear. Leemos que Él hizo. Dios estaba tomando lo que ya estaba creado y en aquellos 6 días no estaba creado, estaba recreando. Estaba trabajando con materia que ya existía, con materia que ya había creado probablemente millones de años antes. Dios creó la vida y la puso sobre la tierra, y para la tierra creó al hombre, y es esta criatura que estamos interesados, porque ocurre que tú y yo somos una de aquellas criaturas, y por este motivo el relato de Génesis es sumamente importantísimo para nosotros en la actualidad. Continuamos ahora leyendo en el capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Vamos. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde de la mañana un día. Se trata del primer día, y aquel debe haber sido un día de 24 horas. No veo cómo se puede deducir otra opción. Además del pasaje bíblico, el libro de Éxodo capítulo 20, 11, que acabamos de leer, donde se declara que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el capítulo 31, 17, el Señor instruye a Moisés sobre el trabajo y el reposo de los israelitas. Debían observar cargándoles que les dijese: en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, en el 7º día cesó de trabajar y reposó. O sea, que se da por sentado de que se trata
de días normales de 24 horas. También podemos observar el uso de los adjetivos numéricos, primero, segundo, etc. Y el hecho de que cada día tuvo tarde y mañana. Y dijo Dios, sea la luz. Esta es la primera vez que se nos dice que Dios habló. Estas son sus primeras palabras registradas en las Sagradas Escrituras. Este fue el primer mandato creativo. Y dijo Dios, sea la luz. Continuamos leyendo ahora el segundo mandato creativo, el versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Vemos que comienza diciendo hay expansión. La palabra hebrea para expansión significa espacios aéreos, y Dios separó las aguas perpendicularmente para que hubiese aguas encima de nuestro nivel y por debajo. Dios llamó la expansión cielos, y esto no es el cielo tal como lo imaginamos. En realidad hay tres tipos de cielos mencionados en la Biblia. El Señor Jesús habló de las aves del cielo, y yo creo que se trata del cielo citado en este versículo. Luego están las estrellas del cielo, que constituirían el segundo cielo. Y después encontramos el tercer cielo, donde mora el Señor. Aquí este pasaje que hemos leído, el escritor se refiere al primer estrato nivel, donde se encuentran las nubes y vuelan los pájaros. El relato continúa en el tercer mandato creativo. En el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que estaban debajo de los cielos en un lugar, y cúbranse los secos, y fue así. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Hay una división horizontal de las aguas. Antes vimos que las aguas que se encontraban por encima de nuestro nivel fueron separadas de las que se hallaban por debajo. Mientras aquí el agua se separó de la tierra, y podemos decir que esta afirmación no está en contra de la ciencia. Se ha llegado a la conclusión que la totalidad de la superficie de la tierra en la que hoy vivimos estuvo en una época cubierta por el agua. Sobre esto Dios no nos ha revelado detalles, así que toda suposición no pasaría de ser una especulación. Observamos que el texto dice que Dios llamó a lo seco tierra. Parece que se hubiese estado preparando para diseñar un lugar habitable donde pudiese colocarse el ser humano. Leamos el versículo 11 al 13 y dice la palabra del Señor. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El 12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dios está colocando aquí la vida vegetal sobre el hombre hasta el diluvio. Era vegetariano. Con la formación de las plantas se completa el tercer día. Prosigue el relato en el quinto mandato creativo. Leemos en el versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios los grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Interesante, ¿no? Y vio Dios que era bueno. Dios no creó el sol y la luna en ese momento.
ya se encontraban allí. Él las colocó en su debida posición. Una de estas lumbreras se ocuparía de día y la otra de la noche. Se añade además una breve frase: hizo también las estrellas. Fue esta una obra muy importante. Ahora, el predicador inglés John Wesley dijo acertadamente que Dios creó los cielos y la tierra y no dejó su obra incompleta, pues también creó las estrellas. Y tomemos nota de lo que fue Dios el que dividió la luz de las tinieblas. Es apropiado recordar que aún lo hace en la actualidad, pues hay personas que se preguntan sobre cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Dios ha trazado límites. ¿Cómo podemos saber lo que está bien? Dios ha revelado lo que está bien. Él ha estado estableciendo ciertos principios. Dios divide, separa la luz de las tinieblas, y en ello consiste la distinción entre el bien y el mal. Lo hizo entonces y lo sigue haciendo hasta ahora. Continuamos leyendo el versículo 20 al 23. Dice la palabra del Señor. Dijo Dios: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra, y la cubierta expansión de los cielos. Y creó Dios grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios lo bendijo diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas y los mares, multiplícanse las aves en la tierra. Y fue la tarde de la mañana del día quinto. Aquí podemos observar un cierto nivel de desarrollo. Esto no significa que todo procedió de una pequeña célula, sino que Dios hizo un ser de cada criatura que a su vez se desarrolló. Dios dijo: llénense las aguas, las criaturas vivientes, y el versículo siguiente añade: según su género. La palabra género no corresponde al término especies utilizado por Darwin, sino que significa más que eso. Según el diccionario, se refiere a una línea directa de descendencia dentro de un grupo. Por ejemplo, incluiría no solamente a un caballo, sino también a cada animal dentro de la familia de los equinos. A partir de cada criatura se ha producido un gran desarrollo, pero también se ha producido más tarde una degeneración sucesiva. En esta sección de relatos se completa con el séptimo mandamiento creativo de los versículos 24 y 25, y dice de esta manera: luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Observa una vez más la expresión según su género. Aquí es evidente que Dios separó la vida vegetal de la vida animal y de la raza humana, porque luego diría: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta criatura es del máximo interés para nosotros, porque resulta que se trata nada menos que de nuestro antepasado. Y como se declara con frecuencia que en este relato bíblico se afirma finalmente que Dios vio que era bueno. Así es, todo lo que Dios hace, señores, es bueno. En el versículo 26 y 27 que comentaremos en nuestro próximo programa, contienen el octavo y último mandamiento creativo, en el de la creación del hombre y la mujer. Y es así que la frase "y dijo Dios" aparece pues en estas 8 ocasiones al principio de un poema de 4 líneas. Estos 8 mandatos se relacionan con los 6 días, y la estructura global del pasaje bíblico posee simetría. Si colocamos en una tabla de 2 columnas en 3 días en cada una, podríamos observar que la segunda mitad de la semana presenta un paralelismo con la primera, la cual es un rasgo normal de la literatura hebrea. Fue, por ejemplo, San Agustín al inicio de la era cristiana el primero en llamar la atención sobre la estructura literaria en este pasaje,
que él creía que tenía por objeto ilustrar el orden existente en la naturaleza. De los triadas de días pueden contrastarse, relacionarse y siguiente manera: primero se crean espacios y luego sus habitantes, y bien se forma primero el mundo para luego llenarlo. En este capítulo hemos visto la palabra de Dios en acción. El profeta Isaías, en capítulo 55, 10 al 11, explica elocuentemente cómo es esa palabra caracterizada por su autoridad, poder y eficacia. Mira lo que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Esta palabra es eterna. Actúa hoy con la misma autoridad, con el mismo poder y con la misma eficacia. Y como la palabra se hizo carne en Jesucristo, Él llega a la vida de las personas que oyen y se abren para morar en ellas. También Él puede llegar a ti, estimado oyente, para crear una nueva vida, una vida espiritual de relación con Dios, una vida significativa de calidad superior. Será como pasar a otro nivel de vida, solo que esta nueva vida trasciende los límites de esta vida humana, proyectándose hacia una vida aún mucho mejor en la eternidad, para disfrutar de una existencia sin fin en la presencia de Dios. Hasta aquí hemos estudiado el libro de Génesis, el capítulo 1. En nuestro siguiente programa continuaremos con la creación del hombre.